Es darle, es darle, ¿no? No tengo que darle todo el rato, entiendo. Bueno, solo una vez le das y ya se entiende y lo verás que se pone el pilotito rojo aquí. Vale, ¿me quita la mascarilla? Ahora que yo te presento, yo me la pongo y te doy la palabra. Empezamos. Buenas tardes a todos los que están aquí presentes y los que nos escuchan por streaming. Vamos a comenzar la tercera sesión de este curso dedicado a Lepanto, a la batalla de Lepanto, en sus coordenadas históricas y también en otras dimensiones, ¿no? Como hemos tenido ocasión de ver en sesiones anteriores, ¿no? El curso empezó con una presentación de una novedad bibliográfica y con una ponencia del coordinador del curso que nos daba un marco sobre esta batalla. En la última sesión que hemos tenido la semana pasada había una intervención que nos situaba el contexto del conflicto, poniéndolo en relación con el levantamiento de las Alpujarras y el papel de Juan de Austria y su entorno, que luego será protagonista de la jornada de Lepanto, y veíamos también la diplomacia pontificia y los recursos que el papado podía articular, cómo los podía articular, cómo se negocia la Santa Liga, qué es la Santa Liga. Teníamos estos antecedentes, ¿no? En la sesión de hoy vamos a contar con un investigador que es doctor reciente, además, por la Universidad de Alcalá, que ha trabajado y sigue trabajando sobre el espionaje y la información en el mundo mediterráneo, sobre todo el Mediterráneo occidental, central, digamos así, y es interesante añadir este punto de vista en los preparativos, en la gestión y en la realidad de esta empresa, ¿no? Así que este será un primer aspecto que veremos hoy y luego subiremos la dimensión a todo lo que es la construcción visual, memoria, representación de la batalla, y cómo se hace, quién la promueve, qué tipo digamos, de repertorio tenemos en torno a Lepanto, ¿no? Y cómo se articula esa iconografía. Contaremos también para ello con un gran especialista que ha dedicado una monografía también a esta cuestión, que es el profesor Víctor Mínguez. Sin más, le cedo la palabra a Álvaro Casillas, que nos hablará sobre esta cuestión del espionaje, la guerra por la información, el espionaje hispánico alrededor de Lepanto. Así que nada, estamos muy intrigados por desvelar. Ahora que hablaba el del CNI, pues vamos a ver que ha salido en la tele un director del CNI, pues bueno, vamos a tener la posibilidad de entrar a escudriñar algunos aspectos de cómo funciona la información y la desinformación en este contexto de Lepanto. Así que sin más, adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Antes de comenzar la exposición quiero agradecer la invitación a participar en el curso. Bueno, primero la presentación que me ha hecho Bernardo García, la oportunidad de participar en este curso de Eduardo de Mesa y a la Fundación Carlos Amberes por la oportunidad de hablar aquí en este foro. Y bueno, a todos los presentes que habéis aguantado hasta el momento. Veo pocos presenciales, supongo que online habrá muchos más, así que bueno, muchas gracias por aguantar hasta el último momento. Mi objetivo, como ha comentado Bernardo, será hablar de cómo se estructuraron estos servicios de espionaje hispánico en Levante, muy alejados del CNI actual. O sea, tampoco vamos a levantar suspicacias por parte de nadie. Tratando de analizar la cobertura informativa que dieron en los momentos previos a Lepanto. Y vamos a explicar de alguna manera cuál es su papel, si es que lo hubo en esta contienda, pero sobre todo quiero que veamos cómo funcionan en este momento crucial, cuáles son sus principales protagonistas y por qué son importantes, ¿no?, estos espías. Me voy a ceñir mucho al texto porque tiendo a irme por las ramas, espero que con el tiempo no haya mucho problema, pero tampoco quiero
aburrir demasiado. El tema del espionaje en la época moderna ha cobrado cierta relevancia historiográfica en los últimos años, pues su estudio nos permite diseccionar cuestiones que en verdad son bastante actuales. Nadie duda de que hemos vivido y vivimos en la actualidad en una época de cambio, en una época de transformación profunda, cuyo eje gira en torno al desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿no? De las tecnologías de la información y de la comunicación, como se dice. Ciertamente las TIC han convertido la información en la materia prima fundamental de distintos procesos socioeconómicos, culturales y políticos y han alterado los métodos y fórmulas con los que la humanidad establece relaciones incluso con la realidad, con otros seres humanos o incluso consigo mismo. Y junto a esta evolución, junto a esta revolución más bien, junto a este cambio de paradigma, se encuentra una vuelta a la frontera mediterránea, ocasionada por los trágicos acontecimientos de nuestro presente, que han reavivado el debate de estos términos de choque o alianza de civilizaciones que resumen mucho cuestiones muy, muy complejas. De este modo, algunos, de una forma más evidente que otros, quienes se han aproximado a este tema, lo han hecho con estas inquietudes en mente, ¿no? Han elegido el Mediterráneo como espacio de estudio, el siglo XVI como época o como laboratorio, primero de fenómenos similares a la actualidad, a los que ocurren en la actualidad, y han hecho girar sus investigaciones en torno a grandes preguntas que tienen que ver con una miríada de cuestiones como la información o la información secreta, su obtención, intercambio, gestión, comunicación y uso interesado, y el movimiento de personas y bienes entre los límites políticos establecidos en las fronteras. La ya amplia producción historiográfica que arranca a mediados de los 90 con la publicación de estos dos libros que tenéis en el PowerPoint, de I Servizi Segreti di Venezia, de Paolo Preto, y Cervantes y la Berbería, Cervantes, Mundo Turco-Berberisco y Servicios Secretos en la época de Felipe II, de Emilio Sola y de José Francisco de la Peña, pueden marcarse en al menos 4 enfoques historiográficos. Podemos, resumiendo mucho, enfocarlos en estos 4 estudios, ¿no? En un estudio del marco institucional, esto es cómo se organiza la labor del espionaje desde el poder, el aporte de los espías en la guerra y la diplomacia, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Cómo o cuál es su papel en las acciones bélicas y en las negociaciones, la composición social del espionaje, con especial interés en los términos de transimperial subjects, ¿no? En espías como sujetos a caballo entre dos mundos, y el contenido de la correspondencia, con el objetivo de saber qué incluyen los espías en sus informes, en sus narraciones, cuáles son sus temas y para qué se empleó esta información. A grandes rasgos, todos ellos han insistido en cómo tanto la monarquía hispánica como el Imperio Otomano, los dos principales protagonistas de este escenario, antagonistas dispuestos en las dos orillas opuestas del Mare Nostrum, tuvieron un hambre constante de avisos, de noticias, de información, para poder conocer las decisiones políticas, los preparativos militares y los movimientos del adversario que pudieran afectar a sus propios intereses. En la Europa cristiana esta misión, recordemos que era llevada a cabo por un embajador permanente, por ese espía honorable, por utilizar la expresión de Lucien Belli, que al interno de sus fronteras ejercía no solo como informador, sino como organizador de una red de espías. El daño que a su prestigio podía tener que el rey católico pudiera tener un diplomático en la Sublime Puerta hizo necesaria la creación de redes de inteligencia que operaron o integradas por multitud de individuos de diversa procedencia social, religiosa, política, que operaron en estos dos mundos culturalmente diferenciados. Renegados, comerciantes, corsarios, peregrinos, cautivos o mercaderes fueron algunos de los tipos humanos que habitaron la frontera mediterránea y cuya movilidad, cuya capacidad para atravesar esos difusos límites territoriales marcados por las diversas autoridades y de entender y traducir una realidad ajena y distinta, les hacía particularmente atractivos para los poderes que desearon obtener tal valioso elemento. Fueron esas descripciones una de las principales fuentes de conocimiento que las autoridades hispánicas dispusieron para conocer esa realidad hasta cierto punto distinta, hasta cierto punto extraña, que era el Imperio Otomano. Esos avisos enviados por los espías radicados en Levante sirven para dar forma, para definir los contornos de esa realidad. Sin perjuicio de lo dicho, si analizamos esto es una bolsa de palabras, es una fórmula informática de conteo de palabras y representada de esta manera, que nos habla de cuáles son las palabras más frecuentes que emplean los espías en sus documentos. Está hecho sobre la base de unos 700 documentos más o menos, y lo que nos está revelando son precisamente eso,
cuáles son las palabras más repetidas en la información, en la documentación. El mayor tamaño de palabras como galeras o armada indica que una de las obsesiones de los espías, una de las informaciones que más van a buscar siempre, para la que la monarquía hispánica los va a emplear, es aquella relacionada con el mundo naval, con la formación de armadas, que pudieran afectar a los territorios fundamentalmente italianos, aunque la península ibérica siempre estaba presente. Lo vemos claro que otras palabras que no destacan tanto, como Dragut, como Barbarroja, como Argel, siempre son realidades que preocupan necesariamente. Hacen alusión Barbarroja o a Dragut como los grandes marinos del Imperio Otomano desde la década de los 30 hasta los 60, en el caso de Dragut como era en Malta, o otros términos que nos están capitán, qué sé yo, los meses de, no se ve muy bien, pero estarían los meses de abril y mayo, que suelen ser los meses representativos no solo de la preparación de la Armada, sino de mayor caudal informativo. Siempre vamos a encontrar a un pico constante, o sea, un pico de aumento en estos meses, porque es el momento en el que más se va a enviar o más necesidad hay de ellos, porque se está preparando la Armada, ¿no? Generalmente sus informes, si nos centramos en la cuestión naval, ofrecen un amplio despliegue de informaciones que tienen que ver con la creación de navíos, con su preparación para la guerra, con los problemas, con la recluta de remeros, la recolección de materiales y su fabricación, los problemas y desafíos que tienen que afrontar los otomanos en este respecto, las decisiones tomadas por el Diván, esto lo vamos a ver luego, sobre los objetivos a atacar, los nombramientos de capitanes. La documentación de los espías se convierte así, curiosamente, en una documentación muy rica a la hora de estudiar la realidad marítima otomana durante el siglo XVI. A estas informaciones añadieron otras que en realidad podemos entenderlas como ese necesario telón de fondo para las primeras. La inclusión de las noticias sobre Persia, sobre Hungría, los enfrentamientos otomanos en Persia, en Hungría, en la India, los estados de ánimo del sultán, los cambios políticos en el diván turco. Al final giran en torno o tienen por objetivo dilucidar si ese año va a haber o no va a haber armada en las costas italianas, en las costas de los reinos hispánicos. ¿Vale? La construcción y desarrollo de ese servicio de inteligencia hispánico en Levante acompaña necesariamente a la evolución del conflicto entre el Imperio Otomano y la monarquía hispánica en el Mediterráneo. A grandes rasgos, su origen efectivo puede ser encontrado en la década de los 30 del siglo XVI, aunque es posible encontrar ejemplos en la época de Fernando el Católico. Por aquel entonces la guerra entre ambas potencias ya había dado comienzo en la llanura húngara. Haciendo un resumen muy burdo de la situación, con Solimán, con el sultán Solimán a la cabeza, la Sublime Porte había puesto sus ojos hacia este espacio, que había sido el lugar habitual del expansionismo turco en la época anterior. Sus primeros movimientos en la zona habían culminado en esta batalla de Moax de 1526, donde el rey de Hungría, Luis II, había perdido la vida, ocasionando con ello una crisis dinástica. Dado su matrimonio con Ana de Bohemia, hermana del anterior, Fernando de Habsburgo, hermano de Carlos V, reivindicó para sí la corona de San Esteban, poniendo así a ambos protagonistas frente a frente. La siguiente acción del Magnífico en la zona tuvo por objetivo asaltar la capital de su nuevo adversario. Su fracaso en el sitio de Viena de 1529 no calmó sus deseos por continuar sus conquistas hacia Poniente, y en el 32 vamos a encontrar otra nueva campaña en este espacio. Si bien en esta ocasión la resistencia heroica de la pequeña fortaleza de Guns, actual Koseg, logró dar al traste con la expedición. Carlos V, que hasta ahora había mantenido una posición bastante defensiva, lo que decide tomar la iniciativa en el Mediterráneo. Adopta envía a sus galeras, comandadas por Andrea Doria, al Mediterráneo oriental. Las victorias cosechadas por el almirante genovés en este espacio y la retirada de las fuerzas navales turcas ante la Armada hispano-imperial debieron causar una fuerte conmoción en el diván turco. Una de sus consecuencias fue la convocatoria de este personaje, Hayreddin Barbarroja, a Constantinopla. Y, quien ya por entonces había convertido a Argel en ese nido de corsarios y a él mismo en una leyenda por su lucha en los mares ponentinos. A partir de ese momento, gracias a sus reformas, la flota de la Media Luna se convirtió en un instrumento de lucha más eficaz y con ello el Mediterráneo en un nuevo escenario de conflicto. Y con esto tenemos a su vez ese origen del sistema, digamos, o del servicio de espionaje en Levante. Es en este momento cuando desde los reinos de Nápoles y Sicilia y desde la Embajada de Venecia comienza a funcionar un sistema de recolección de noticias que mantuviera informada a las autoridades hispánicas sobre los planes, preparativos y movimientos del turco que pudieran afectar a sus territorios.
Aunque hubo otros núcleos, fueron estas 3 sedes las más importantes del espionaje en el Imperio Otomano y funcionaron de una manera similar. Desde allí se coordinaba a una red de individuos que captaban información, se contrastaba y verificaban sus noticias, se reenviaban bien hacia los distintos centros o hacia la corte. Fue durante el virreinato de Don Pedro de Toledo cuando la cuestión del espionaje cobra una posición nunca vista en el reino de Nápoles. Y a este respecto depositó al albanés, al marqués de Atripalda, de origen albanés, Alfonso Grana y Castriota, la confianza para montar esta red de espías, utilizando para ello un buen número de emigrados albaneses y griegos para obtener esta información y convirtiendo a las provincias de Bari y Otranto, al sureste de Nápoles, bañadas por el Adriático y vecinas por tanto de la tierra del Turco, como punto de entrada a la información desde Levante. Por su parte, cobra, aunque luego va a cobrar mucha más importancia en el periodo posterior, sobre todo en la década de los 50, cuando el Mezzogiorno entre en una crisis generalizada, Sicilia se convierte en un lugar relevante en la recolección y gestión de la información, sobre todo no solo de la que viene del Imperio Otomano, sino también del norte de África. Por otro lado, las cordiales relaciones diplomáticas y comerciales que en líneas generales mantuvieron la Serenísima y la Sublime Puerta durante buena parte del XVI hizo de Venecia un lugar ideal para obtener información sobre el Imperio Otomano. Desde allí los embajadores de la monarquía hispánica enviaron las noticias que pudieron obtener de las autoridades venecianas o de la propia, lo que pudieran escuchar en las plazas, ¿no? Al tiempo que creaban sus propias redes de informadores, aunque esta labor siempre estuvo muy condicionada por, digamos, las relaciones que tuvieron esta embajada o la monarquía hispánica en general con la propia República de Venecia. Llegando ya, aproximándonos un poco a este momento, ¿no? ¿Cuál es el problema de este sistema de espionaje? Que no opera en la propia Constantinopla, opera en las plazas aledañas, en lugares próximos a la ciudad, pero no opera en ese centro de decisión que es Constantinopla. Esta situación vino a cambiar después del conocido desastre de los Gelbes en 1560. La paz de Cateau-Cambrésis abre para Felipe II un periodo de relativa paz en el continente europeo que le permite poner sus ojos en el Mediterráneo y una frontera olvidada, ¿no? Desde que su padre hubiera realizado esta frustrada jornada de Argel en el 41. Aunque proyectada contra Trípoli, conquistada por los otomanos en el 51, la acción hispana se dirigió finalmente a los Gelbes, una pequeña isla cercana a Túnez, que era un habitual nido de corsarios. La mala organización, sumada a la indecisión, permitió a los otomanos organizar un armar y derrotar a los cristianos. Esto causa una reflexión general sobre la forma en que se llevaba a cabo la guerra en el Mediterráneo, y uno de los elementos que precisamente se va a poner encima de la mesa es esta cuestión del espionaje hispánico. La oportunidad se presentó en este momento, con las operaciones de rescate que hubo que desempeñar para rescatar a un gran número de cautivos, de grandes cautivos como Álvaro de Sande, Berenguer de Requesens, Juan de Cardona o Sancho de Leyman. Y uno de esos rescatadores, Rodrigo Zapata, propuso forjar un sistema de recolección y envío de información secreta radicado en la propia Constantinopla, aunque falleció antes de poder llevarlo a cabo. Su propuesta, sin embargo, llega a ojos del prudente, quien las va a relanzar proponiendo al mercader genovés Giovanni Maria Renzo para este negocio. En 1562 viaja a Constantinopla y en pocos meses toma contacto con 3 figuras clave que van a constituir el núcleo de lo que ha sido conocido, tanto por la historiografía como por ellos mismos, como la conjura de los renegados o los ocultos. Estos 3 personajes clave serían Adam de Franchi, mercader genovés y rescatador de cautivos, Aurelio Santa Croce, mercader veneciano y Giovanni Agostino Gilli, mercader veneciano y Giovanni Agostino Gilli, falsificador napolitano, huido de la justicia y renegado. Juntos asumieron la doble misión de enviar desde Constantinopla información periódica, veraz y secreta sobre los proyectos militares del turco que afectaban los territorios de la monarquía hispánica y de entorpecerlos en la medida de lo posible mediante acciones de sabotaje. Ya podemos decir que su éxito fue reducido en la última cuestión, pero fueron ellos quienes a partir de entonces, sin desdeñar los otros métodos de obtención de información, por el que las autoridades hispánicas van a estar atentos de los preparativos otomanos para todos los acontecimientos que ocurrieron a partir de entonces. La pregunta que nos puede suscitar ahora esta cuestión es si eran leales solo a la monarquía hispánica, si los ocultis solo guardaban lealtad
al rey católico. Y no, para nada. No. De hecho, en el archivo de Génova encontramos documentación de los Occulti que envían información también a la República de Génova. Otros investigadores además han demostrado que algunos de sus miembros fueron espías dobles de los otomanos. Así que, en fin, el negocio de la información, al final. Todo esto viene, acabo de comprimir mucho un largo proceso hasta llegar a la década de los 60, que tiene sentido entender todo esto para para entender, digamos, cómo funciona la lógica del espionaje. Un pequeño ejemplo de lo que os contaba antes de meternos en los momentos o en los años previos a Lepanto es este sitio de Malta de 1565. Fueron como decimos, ¿no? Fueron ellos quienes van a ocupar ese papel de informadores con anterioridad a la batalla de Lepanto, y el ejemplo lo tenemos en el sitio de Malta, la primera gran oportunidad que tuvieron para demostrar su habilidad. En este caso, los espías de Constantinopla, lo más curioso es que no solo van a informar al completo de todos los preparativos, preparación de navíos, recluta de remeros, etc., posibles objetivos, no solo van a informar puntualmente de ello, sino que nos encontramos una curiosa relación de uno de sus miembros, Gregorio Bregante o Moratagá, un renegado genovés, de especial interés y hasta cierto punto, como digo, de especial rareza, pues informa de los acontecimientos que están sucediendo justo en el momento de producirse. Si entendemos otro aspecto de la información de los espías que es necesario entender, es que es información previa a que ocurran las cosas. No encontramos nunca información de los espías, como puede parecer lógico, por otro lado, en el momento en el que están ocurriendo. Siempre son los momentos previos. Siempre se trata de prevenir el golpe. No de cuando ya está ocurriendo, ya hay otros medios de informarse. La ventaja de los espías siempre es intentar prevenir e intentar poner la cura antes de la herida. No sé si por poner un ejemplo del nivel de detalle al que pudieron llegar sus informaciones, y en este caso lo recojo de un documento del archivo del Archivo de Statu Genova, aunque no se ve bien la citación. En el momento en el que los otomanos estaban llevando a cabo el asedio del fuerte de San Telmo, encontraron, dice Gregorio Bregante, alias Moratagá, una mujer renegada turca que gritó: «Fratelli da questa banda non farete niente, mandate a la banda dove e la porta perché lì è débil. No vengáis por aquí, no ataquéis por este lado, id hacia el otro, porque va a estar mucho más desprotegido». Avisando entonces a sus antiguos correligionarios de la debilidad o de una debilidad importante. Al oír esto, como se narra en la carta, los cristianos optaron por acabar con su. Apenas unos años después de la muerte del Magnífico, en diciembre de 1566, los espías, y esto ya constituye el previo a Lepanto, digamos, los espías van a informar a los otomanos van a informar que los otomanos, van a desear volver a intentar la empresa de Malta, a causa che il turco lasciò la sua morte ordine al figlio che voglia extirpar quella religione di Malta si ben si andassi l'Anatolia. Siempre ahora en los avisos vamos a encontrar esta idea de volver a retomar la campaña de Malta, ¿no? Pero a pesar de sus ánimos, lo cierto es que la actividad en el arsenal, siempre que pensarlo, como decía, que van a estar muy atentos a su actividad, los espías, la actividad en el Tersani Amire, en el arsenal imperial, se redujo al mínimo durante estos años de 1567 y 1568. Solo labores de mantenimiento de navíos, sin darse desde Levante señal alguna de querer poner en marcha una nueva armada. Conseguía así, durante estos años, Sokollu Mehmed Pasha, el gran visir de la Puerta, imponer su opinión sobre mantener una actitud pacífica en el mar frente al almirante Piali Pasha y al visir Lala Mustafa Pasha de reanudar la guerra naval cuanto antes. El comienzo del sultanato de Selim II sabemos que vino acompañado de una coyuntura bastante complicada para el Imperio Otomano. Tal y como fueron informando los espías a las autoridades hispánicas, el turco hubo de enfrentar un periodo de malas cosechas, de tensiones sociales en diversas partes del imperio, de rebeliones en la península arábiga y de la pujanza de su enemigo más tradicional, el Shah de Persia, Tahmasp I, y de un nuevo actor que amenazaba la integridad de sus fronteras en el norte, como es el zarato ruso con Iván IV el Terrible, que plantea un nuevo problema para los otomanos, su avance hacia el Mar Negro y Caspio y su ataque a los tártaros, tradicional aliado de los turcos,
llevó al diván a implicarse de lleno en este conflicto, que aún en 1569 les llevó a movilizar una gran cantidad de recursos humanos y materiales. En 1569 se inaugura en la documentación producida por los Occulti con una noticia que debió de preocupar mucho a las autoridades hispánicas. Hacia marzo, los amigos de Constantinopla hablaban de la decisión tomada por el diván de enviar el año que viene armada a la empresa de Malta, de nuevo, y que para ello se habían iniciado los preparativos para la construcción de nuevas galeras en sus arsenales de Nicomedia y Cocaeli, ¿no? Es un sanjacato que además tiene la peculiaridad de que el sultán reserva los bosques para la producción naval. Y en Alejandría. Desde ese momento los espías comenzaron a estar muy alerta de todo lo que ocurría en el Imperio Otomano, que pudiera indicar la realización de una campaña marítima contra los cristianos. Avisos escritos el 28 y el 29 de mayo, recibidos en Nápoles el 18 de julio, los conjurados vuelven a decir que el destino de esa armada que se prepara es Malta, pero comienzan a introducir una duda, y es que los venecianos han entrado en sospecha que sea para Chipre. Si bien no lo consideran posible, porque los turcos están en muy buenas relaciones con los venecianos. Las dudas sobre los objetivos desde este momento se convierten en una constante en los avisos de este año. La sospecha veneciana de que la armada estaba pensada para conquistar la isla de Chipre siguió siendo incluida, pero también van a añadirse otros posibles destinos. Algunas cartas apuntan a Túnez o al presidio hispánico de la Goleta, ubicado en el puerto de la misma, que en realidad había sido un objetivo clásico para los otomanos durante el siglo XVI. Su aparición en la documentación no debió de extrañar en las autoridades hispánicas, pues eran puntos clave para el dominio del Mediterráneo central, un leitmotiv para los otomanos durante buena parte del siglo. Una posición sólida en este espacio sería clave para poder extender la sombra de la media luna hacia los mares ponentinos y apoyar con ello al Beylerbeyilato de Argel. En verdad, no fueron desencaminados los espías cuando en 1569 Uccelli logró conquistar Túnez, pero no así la Goleta, que siguió bajo la soberanía hispánica. Un éxito otomano que debió de preocupar mucho a la monarquía hispánica y que hablaba ya de quien seguía la estela de navegantes anteriores como Barbarroja y Dragón. Calabres de origen, cautivo en su juventud, Dionisio Galea pronto optó por la conversión para medrar en la sociedad otomana. De galeote, ascendió hasta convertirse en arraé, obtuvo el cargo de Beylerbey de Argel, participó en la batalla de Lepanto, logró salir con vida de allí y fue nombrado después Capitán Pasha o almirante de la flota otomana. Tras ser retomado en 1573 por don Juan de Austria, en el 74 Uccelli volvió a conquistar Túnez y esta vez sí, expulsando a los españoles de la Goleta. Al mismo tiempo, otras cartas informaron también de cómo los mondéjares que habitan aquí importunan al Gran Turco y a sus vaxaes para que socorra a los moros de Granada, y ya por medio del mufti, que es el papa de ellos, se lo han puesto en consciencia. Háceles grandes promesas, pero les atenderá poco, sabiendo ya que el fuego es apagado. Esta noticia debió causar también una preocupación incluso mayor de la que debió pasar o pensar suscitar la de Túnez. Pues podría resultar muy peligroso si la armada turca optaba por dar su apoyo a la rebelión de los moriscos que en aquel momento se estaba produciendo en las Alpujarras. Como puede parecer evidente, y una implicación directa de la Sublime Puerta en el corazón de la monarquía hispánica, eso es lo que supondrían. Y aunque los moriscos llegaron a enviar cartas incluso al diván otomano pidiendo su ayuda, lo cierto es que para alcanzar este espacio para los otomanos resultaba complicado. Recordemos que solo lo logra una vez, es cuando Barbarroja logra invernar en Tolón. Es prácticamente muy difícil que la Sublime Puerta logre, o la Armada de la Media Luna logre alcanzar este espacio. A finales de 1569, los anteriores destinos llegan incluso a confluir en las noticias de los Occulti. La dicha armada irá sobre la Goleta y en caso de que los moros de Granada estuviesen todavía fuertes, iría la armada a socorrerlos. Por ello, urgían a los reinos de Nápoles y Sicilia a estar preparados a la espera de la aparición en el horizonte para ese año, para el año siguiente, de unos 200 bajeles. Fuera cual fuera el destino de la armada, durante todo ese año se había adoptado una actitud muy distinta en el arsenal imperial. Ahora se labra a furia, que es una expresión muy constante en los avisos, cuando el arsenal ya empieza a realizar labores de construcción y preparación constantes.
se reúne el material necesario para llevar a cabo la guerra y a finales de año comienza a fabricarse el bizcocho, alimento fundamental de las galeras, y a alistarse a los remeros, signo unívoco de que la armada saldría el verano siguiente. La mención del bizcocho, en todos los que parece una mención muy baladí, no lo es. Es posiblemente uno de los indicadores que nos van a decir que la armada sale al verano siguiente. Es el alimento fundamental de la armada. En el momento que comienza la fabricación de ese elemento, de ese alimento, ya es casi seguro que al año siguiente se va a producir una salida de la armada de Constantinopla. En realidad es Chipre la elegida y constantemente en 1570 ya se tiene claro que va a ser el objetivo. En el mes de enero de 1570 los Occulti dirigieron una carta a las autoridades hispánicas informando de que generalmente todo el vulgo y hombres de consideración decían por muy cierto que la armada iría sobre Chipre y de que ya se habían avisado a los Beylerbeys de Anatolia, Caramania, Damasco y Alepo para que apercibieran a sus ejércitos. Lo curioso aquí es que para cerrar la carta advertían que no es bien fiarse porque aquellos turcos tienen ahora mucho secreto en sus consideraciones y cada día se hacen más astutos. Más allá de la duda que puede suscitar esta frase, incluso para la propia información que acaban de dar, lo cierto es que subraya una característica del espionaje otomano que se había ido haciendo cada vez más sólida según avanzaba la centuria. Y esta es sus métodos de contraespionaje. Seguramente conocedores de que eran espiados por la monarquía hispánica, quizá porque algunos de los Occulti, como decía, fueron espías dobles, el diván quiso pronto establecer medidas para contrarrestarlos. Dos de ellas fueron la contaminación informativa con la propagación de noticias falsas, de rumores, que pudieran confundir a los espías sobre los posibles objetivos de la Armada, nos va sonando todo lo anterior, y el refuerzo de sus fronteras para evitar el paso de noticias o el paso de personas. Si la primera, como digo, puede explicar la abundancia de objetivos objetivos distintos, digamos, durante el año de 1569, ese ruido informativo que hasta cierto punto encontramos en los avisos, la segunda da cuenta de la poca cantidad de avisos que encontramos durante los momentos previos a la batalla de Lepanto. Francamente, cuando estaba preparando esta charla de hoy, me daba un poco de rabia no poder mostrar muchos más avisos de justo el momento previo, que se estarán preguntando ustedes de por qué no está hablando este muchacho de todo esto anterior y no más de la batalla de Lepanto. Precisamente porque el rastro documental es bastante escaso. Digamos precisamente por eso, porque luego lo volveré a repetir, pero porque ya estamos en un momento muy crítico, no solo del contraespionaje otomano, no solo porque se está produciendo la campaña de Chipre justo en el momento en el que se producen esos preparativos, sino porque, y todo eso hace que sea más complicado para los Occulti poder enviar esas noticias. Eso hace que, por ejemplo, encontremos tan poca documentación o tan poco rastro que posiblemente igual sí que se conserve en otros archivos, pero más en Simancas encontramos ese poco rastro informativo. Bueno, sin embargo, como decimos, era complicado difundir noticias falsas o impedir las comunicaciones en un momento donde la acción estaba a punto de producirse. Además de ello, siempre quedaba la suspicacia de los espías. Ya para ese momento opinaban que cuando dicen que la armada irá a la goleta y que a su parecer lo tienen todo esto por una estratagema y que el destino final no era otro que Chipre. De hecho, a estas alturas eran capaces de incluir en sus avisos cuál podría ser el plan del turco. Al llegar a la isla, dejaría el ejército en ella para llevar a cabo la campaña y emplearía tanto a la armada como a sus corsarios para atacar las posiciones venecianas en la costa báltica. Otros avisos añadieron que su decisión era ya sólida y que las conversaciones que estaban manteniendo con la Serenísima eran solo para ganar tiempo. Con Felipe II empeñado en su rebelión contra los moriscos, la oportunidad para dar rienda suelta a las opiniones de las facciones más belicosas del diván e iniciar una nueva campaña naval que compensara la derrota sufrida en Malta era perfecta. La elección de Venecia como objetivo, sí es cierto que Venecia como objetivo significaba una nueva oportunidad para ganar una posición mucho más sólida en el Mediterráneo oriental, para reforzar su hegemonía. Sin embargo, sí es cierto que hubo un intento por obtener la cesión de la isla por medios diplomáticos y evitar una guerra abierta que pudiera provocar esa alianza cristiana que tanto pudieron temer. Una petición totalmente inasumible para los venecianos.
En el verano de 1570 comenzaba la conquista de Chipre, en la cual destacó el largo asedio de Famagusta, que cayó tras 11 meses de asedio. Con esta situación, los miedos otomanos pronto se volvieron en realidad, pues en ese momento se iniciaban las conversaciones que llevaron a la firma de la Liga Santa el 25 de mayo de 1571 entre Venecia, la monarquía hispánica y el papado. Los avisos de los conjurados, como decía antes, en 1571 son bastante escasos. A diferencia de lo que hemos visto para la época anterior, de lo que solo he hecho una pequeña selección de toda la documentación que se conserva en el archivo de Simancas. El estado de agitación en Constantinopla por la campaña de Chipre debió de haber hecho que los oculti tuvieran muchas dificultades para enviar sus noticias. Cartas de 8 y 19 de marzo de 1571 informaban del desarrollo de esta campaña y comenzaban a realizar preparativos navales para reforzar lo que ya tenían, temiendo que los cristianos no se aprestasen a dar socorro a Famagusta. Esta última mención revela, o podemos sospechar que revela esa sospecha, valga la redundancia, de los otomanos de que los cristianos pudieran estar preparando una armada para rescatar la isla. Y de hecho, ellos preparaban hasta un número de 263 navíos, incluyendo en este número las que están fuera en Constantinopla, que quedará todo listo para mediados de mayo, para medio mes. Curiosamente, tras la más alta ocasión que vieron los siglos, la relación de los oculti con las autoridades hispánicas vino a empeorar. En una relación enviada a Felipe II, Renzo defendió cómo la intervención de los oculti había posibilitado la victoria cristiana, gracias a su labor de sabotaje, que había conseguido que un buen número de galeras erraran el tiro, e incluso muchos de los cañones otomanos no habían disparado, digamos, su munición precisamente por eso. A todas luces, los logros expuestos por Renzo eran exagerados y sus palabras no dejaron de levantar suspicacias en los altos dignatarios hispanos. En el mismo año de 1571, en el mes de mayo, vio la luz un informe redactado por Alonso Sánchez, por el contador Alonso Sánchez, el nuevo coordinador de los pagos de la red, sobre las actividades de los conjurados, que ponía en evidencia algo que para entonces solo había sido una sospecha. Los gastos de la red habían sido demasiado elevados en relación al obtenido por ellos. La década de los 70, que acababa de abrirse con una gran victoria para la monarquía hispánica en el Mediterráneo, significó para una de sus herramientas más importantes una pérdida gradual de confianza y apoyo. Cierto es que los conjurados apenas pudieron enviar sus avisos justo en el momento previo a la batalla, pero no por ello se puede menospreciar su actividad informativa en los años anteriores. Como hemos podido comprobar, los espías fueron capaces de informar detalladamente sobre la posibilidad o no de preparación de armada para ese año, una cuestión que era vital para que las autoridades hispánicas pudieran destinar recursos para la defensa de sus costas. De producirse, se ha podido comprobar cómo sus informaciones logran especificar cuándo comienzan a construirse o ponerse a punto los navíos, recluta de remeros, producción de bizcocho, etc. O incluso tratar de dilucidar el destino del arma. Sobre esta última cuestión se ha podido comprobar también cómo eran capaces de introducirse en la maraña de dudas del diván y de noticias falsas filtradas por él mismo para poder determinar con más o menos cierta exactitud cuál iba a ser el destino final del arma. Sin embargo, es cierto que los numerosos proyectos de sabotaje que los conjurados propusieron no habían llegado a buen puerto y la actividad informativa cada vez encontraba mayores obstáculos. A ello vino a unirse una transformación en el contexto político de la época. Tanto el rey católico como el sultán de Constantinopla comenzaron a dejar de lado el Mediterráneo, que a todas luces, o un conflicto en el Mediterráneo que a todas luces se había estancado desde hacía años. Los hispánicos volvieron sus ojos a las aguas del Atlántico, mientras que los otomanos comienzan a privilegiar una actuación política en las fronteras oriental y húngara. Con todo, los oculti dejaron de ser tan necesarios, digamos, como los momentos anteriores. Pronto ambas potencias mediterráneas desearon también llegar a un entendimiento que garantizara la seguridad del Mare Nostrum. Aunque pronto fueron apartados de su desarrollo, el inicio de las conversaciones en 1576, que culminaron con la firma en 1581 de una tregua entre los dos lados del Mediterráneo, fue el último éxito de los conjurados. Con sus principales dirigentes ya fallecidos por aquel momento y sin ánimo de continuar con esta experiencia informativa única en el Mediterráneo, dieron por concluida en ese mismo año, en el 10º aniversario de la batalla de Lepanto, la conjura de los remeros. Y ya está. Muy bien, con eso.
Muy bien. Gracias, Álvaro, por la presentación. Vamos muy bien de tiempo. Yo creo que vamos a pasar a la siguiente presentación y luego haremos un turno de preguntas para poder aprovechar todo el tiempo de los dos ponentes primero. Y luego volveremos sobre estas cuestiones que ha dejado esbozadas Álvaro, que son interesantes sobre cómo funciona el sistema de información de espionaje. Y ahora tenemos la posibilidad de contar con uno de los mayores especialistas en temas relacionados con la iconografía de Lepanto. Es el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Jaume I de Castellón, que pertenece al grupo MAPA, ¿no? Se llama el grupo MAPA, que trabaja sobre la representación del poder. En realidad, ahí está, es un abanderado de Carlos V, puede ser, del cortejo, de la serie del cortejo de Carlos V. Siempre interesado en la emblemática, en la iconografía, pero también en las formas de representación de acontecimientos festivos, acontecimientos históricos y como en distintos soportes, muy variados soportes, ¿no? Entonces, este es uno de los acontecimientos que tiene una repercusión iconográfica brutal en Europa y de ahí el interés, ¿no? de percibirlo y de ponerlo a disposición del curso, ¿no? de la reflexión sobre el curso, ¿no? Cómo se ha representado, qué se ha representado, desde lo que cuentan los mapas del acontecimiento y la información del acontecimiento a toda la retórica que se ha construido en torno a él según distintos patronos, ¿no? Así que te dejo la palabra, Víctor, y adelante. Gracias. Sí. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias, Eduardo, por vuestra invitación y permitirme estar aquí participando en este curso tan interesante y tan oportuno. Y también a todos ustedes, presenciales y virtuales, por acompañarnos esta tarde. Y a la Fundación Carlos Damberes, que siempre me trata muy bien desde hace muchos años y que, en fin, considero que son los grandes centros de investigación en Europa que impulsan la historia moderna y mi reconocimiento y mi agradecimiento. Fíjense en estas dos imágenes que vemos en pantalla. Son dos pinturas grandiosas que se sitúan en dos puntos muy alejados del planeta. La imagen superior la encontramos en Cracovia, la inferior en Cuzco. La separan actualmente, lo he buscado, 11.285 kilómetros. Lo que lo hace interesante es que en su tiempo, cuando fueron realizadas la cultura del barroco, esa era ya la distancia. La pintura, la pintura que vemos en la pantalla se encuentra en el castillo de Babel, en Croacia, la corte de la capital de la República de las Dos Naciones. Fue pintada por un artista veneciano, Tommaso Dolabella, y mi hipótesis es que es muy probable fue realizada para el convento dominico de esta ciudad, aunque hoy en día está expuesta en la colección del Palacio Real. Y la otra, perdón, sí, es la imagen de la que estamos viendo. La otra, en cambio, es una obra anónima, no conocemos todavía al artista, y se halla donde fue en su momento encargada, en el convento Santo Domingo de Cuzco, el convento dominico, que vemos abajo y que es un lugar realmente especial porque es el templo de la ciudad inca más relevante en su tiempo, el templo de Coricancha, dentro de la cultura de los incas, un edificio realmente simbólico e importante. Son dos ejemplos que muestran hasta qué punto es amplia la geografía de Lepanto. Y antes comentaba a mis anfitriones que ayer en un seminario en el que participé, en el Museo del Prado, presentamos, otro colega, Juan Chiva y yo, una pintura, un biombo de arte Namban que estamos estudiando actualmente, maravilloso, que representa a Lepanto, una obra de principios del siglo XVII, estamos en el Museo de Kobe, en Japón, y que fue realizada por japoneses a partir de modelos de grabados europeos reformulados. Por lo tanto, la geografía de Lepanto ya no son 10.000 kilómetros, sino son 20.000 kilómetros.
Pero fijémonos en el marco temporal. Estamos viendo la imagen lepantina más, si lo contrario, más antigua o más próxima a la batalla que conocemos, el famoso plano que envía don Juan de Austria, que se encuentra realizado en papel, acompañado de una carta suya, que se encuentra en el Archivo General de Simancas, 1571. Y ahora estamos viendo, en cambio, la maravillosa serie de acrílicos que el pintor expresionista Tornoli realizó para la Bienal de Venecia del año 2001 y que fue expuesta en el Museo del Prado en el 2008, y que es una serie maravillosa que ha sabido captar con los recursos del arte más contemporáneo la intensidad de la batalla. Vale, por tanto, un marco geográfico muy amplio, un marco temporal muy amplio, y ya no hablemos de técnicas artísticas. El arte lepantino abarca todos los soportes posibles. Estamos viendo ahora la famosa custodia, el Lepanto Monstrance, una obra de orfebrería de Johann Stel, 1708, que está en la iglesia de Ingolstadt, en el templo de María de la Victoria, una devoción evidentemente vinculada a Lepanto. O esta otra, en cambio, pasamos de orfebrería a la cerámica, la capilla del Rosario de Valls en Tarragona, donde también en un entorno evidentemente religioso, nos encontramos como en 1664, bueno, la ermita es de ese año, pero coincidiendo con el primer centenario de la batalla, es decir, en 1671, 72, 73, se realizan dos paneles cerámicos, lo ven arriba en la parte superior, en una entrega del estandarte pretendida entrega del estandarte del Papa a don Juan, y en el otro la batalla tal como la vemos aquí. La imagen nos permite ver el interés que tiene el panel de azulejos, donde los navíos, capitanes, están muy bien identificados y está resuelto con mucha habilidad. Orfebrería, por tanto, cerámica, o fíjense en la iglesia de Tui, en Galicia, en Pontevedra, un retablo, solo les muestro un fragmento, donde en relieve se ha esculpido, bueno, como en la pieza de orfebrería que veíamos antes, pero ahora no es metal, ahora es madera policromada, la batalla, y vemos a un lado las galeras cristianas y al otro las otomanas, en un soporte realmente extraordinario. Y ya no hablamos, aunque lo voy a hacer brevemente, de las imágenes lepantinas perdidas, que son muchas, como comentando manifestaciones artísticas, pues a raíz del tiempo y de las circunstancias de los siglos. Estamos viendo dos edificios que sabemos, no sabemos cómo eran, pero que tuvieron dos grandes recreaciones lepantinas. Arriba el Palacio del Viso, recuerden que es la residencia de don Álvaro de Bazán, que aparte de ser un gran marino, es el que dirige la escuadra de reserva en la batalla de Lepanto, y aquí, a mitad camino entre Sevilla y la corte, en un conjunto palacio repleto de iconografía bélica interesantísimo, pues tuvo una pintura de Lepanto que evidentemente conmemoraba su participación en la batalla y que se perdió y que hoy en día no conocemos. Y abajo el monasterio de Cuenca, de nuevo Santa María de la Victoria, que fue promovido por Fernando Carrillo de Mendoza, conde de Priego, que era un gentilhombre de don Juan de Austria, y también participó en la batalla, y para conmemorar esa circunstancia y el éxito militar, pues financió este convento dedicado también a Santa María de la Victoria, y también hubo un Lepanto, probablemente pintado por Bartolomé Matarano, un artista valenciano, que se perdió en un terremoto en el siglo XVIII. Por lo tanto, es correcto hablar de arte lepantino, porque son muchas manifestaciones artísticas, yo no las conozco todas, ni mucho menos, en todos los soportes, y a lo largo de una cronología y una geografía realmente amplísima. ¿Por qué? ¿Por qué el éxito de Lepanto? ¿Por qué hay tantas manifestaciones artísticas muy por encima de las que recrean otras batallas, si no tan importantes, también muy relevantes de la historia de Europa o de la humanidad? Pues porque en realidad Lepanto, desde el punto de vista artístico, yo no hablo de la batalla, no hablo de mis compañeros estos días, yo hablo de la fabricación, de la visualización del mito de Lepanto. Lepanto es un artefacto cultural, un artefacto propagandístico que promueve la Iglesia Católica y la monarquía hispánica, también la República de Venecia, la Orden de Malta, también otros actores, Génova, Saboya, pero fundamentalmente la monarquía hispánica y la Iglesia Católica, que es difundido por todo el orbe gracias, evidentemente, a los agentes del rey o los agentes del Papa, pero también el activismo de dos órdenes religiosas. Por un lado los jesuitas, por otro lado los dominicos, que son devotos de la Virgen del Rosario, a que finalmente se le atribuirá la victoria. Fíjense, recuerden el año 1571, el Concilio de Trento acabado hace poco, y la monarquía católica, la monarquía hispánica de Felipe II,
tanto como Roma, necesita una victoria para legitimarse en las guerras europeas y sobre todo en las guerras contra los protestantes. Eso queda perfectamente recreado en este grabado de Dieris, que Fernando Buza estudió muy bien, y donde vemos a nada menos que a Cristo entregando a Felipe II en presencia del pontífice, que también participa de esta gestualidad, unas insignias que no son las del pontífice ni son las del rey de España, que están sobre el altar, ni tampoco piezas de la armadura que están por el suelo. Lo que estamos viendo, de alguna forma, son las insignias de lo que representa el liderazgo de la cristiandad en este momento, porque recordemos que los Habsburgo han ejercido desde el Sacro Imperio ese liderazgo, pero a raíz de la abdicación de 1555 la situación se desestabiliza. Felipe II, que es emperador, no lo consigue, pero a través de la monarquía universal y a través de este, digamos, este matrimonio con la Iglesia de Roma, muy bien recreado en este grabado, que es de 1568, en plena rebelión de las Alpujarras, pues se va a producir finalmente este proceso. Les muestro aquí los dos libros que he dedicado hasta el momento sobre esta cuestión. El de abajo lo ha citado Bernardo, es Infierno y Gloria en el Mar, donde hago un estudio de Lepanto como artefacto cultural, y ahora está en imprenta y saldrá en enero, y por supuesto os lo enviaré, Europa desencadenada, donde hago lo propio con la batalla de Viena, porque es conveniente vincular ambos momentos históricos en el mundo de la propaganda y de la persuasión y de la construcción de artefactos, porque son dos artefactos muy potentes. Lepanto lo conocemos bien, Viena tenemos que conocerlo mejor todavía, porque Lepanto viene a demostrar que la victoria es posible después de un siglo y medio de derrotas y de terror, no solo católicos, sino protestante también, en todos los estados europeos, ante el peligro y la invencibilidad otomana. De repente Lepanto conjura ese terror, porque demuestra que la victoria es posible, aunque no haya habido luego una explotación estratégica, pero se les ha derrotado en el mar. La fabricación de Lepanto muestra a los europeos durante las siguientes décadas que esa victoria es como un objeto catártico que recuerda que es posible con la ayuda de Dios. Y Viena viene a ser la revalidación de ese triunfo, pero además Viena sí que tiene consecuencias estratégicas. Y Viena va a suponer la revitalización de Lepanto. Hay muchísimas imágenes de Lepanto en el siglo XVIII, porque se asocia a la victoria de Viena. Y la fabricación de Viena en los palacios europeos de las potencias que participan, por supuesto el Sacro Imperio, el Reino de Polonia, distintos príncipes alemanes, pues la hace muy interesante, la convivencia de estos dos artefactos. Y su reutilización por la monarquía hispánica, porque recordemos que Carlos II los ejércitos españoles no participan en Viena, pero él se va a atribuir también la victoria como miembro de los Habsburgo, porque al fin y al cabo no es España, es la Casa de Austria la que ha vencido. Se ha explicado aquí y muy bien seguramente, no tengo ninguna duda, lo que son las Santas Ligas. Esta alianza política promovida por en este caso, dos pontífices en un siglo de diferencia, Pío V Lepanto, Inocencio XI Viena, que son las que van a ser capaces de articular esa alianza política entre estados muy distintos, entre príncipes muchas veces hostiles. Siempre Francia se queda al margen, pero hay una conjunción de intereses que aglutina reinos diversos. Y bueno, Marc Ingres ya explicó muy bien la diferencia entre Cruzada y Santa Liga. Solo lo recuerdo. Una cruzada es una fuerza expansiva para conquistar Tierra Santa, Constantinopla o la empresa que sea. Las Santas Ligas tienen un carácter defensivo. Ante la conciencia del peligro otomano, un papa promueve una alianza defensiva ante ese enemigo que siempre es el mismo, que es el imperio otomano. Acabo antes de entrar en las imágenes lepantinas, hablando de las ligas, marcando las diferencias entre ambas, que creo que son importantes desde el punto de vista también de la construcción de estos aparatos propagandísticos. La Liga de Lepanto se firma en mayo, la batalla se resuelve en octubre y un año después la Liga se deshace porque ya no hay esa comunión de intereses entre las potencias europeas. La Liga de Viena se firma después de la batalla, se firma ya en el 84. Antes lo que hay es un pacto, pero la Liga viene después y eso es una diferencia importante a tener en cuenta. Luego las consecuencias, Lepanto lo que hace es, mis compañeros se pueden hacer mucho más que yo, pero creo que es establecer una situación de tablas en el Mediterráneo, mientras que la Liga de Viena sí que efectivamente promueve una ofensiva que va a durar 20 años y va a tener consecuencias tremendas
la construcción de un imperio danubiano, la recuperación del reino de Hungría, Buda, Belgrado, etc. Y luego hay una diferencia también muy interesante. ¿Qué pasa entre las dos ligas? La paz de Westfalia, el final de la guerra de los 30 años. La Liga de Lepanto es una liga católica. La Liga de Viena, en cambio, ya agrupa ejércitos protestantes. El elector de Sajonia llega con sus soldados y luego se unirá Rusia, que es un estado ortodoxo. ¿Por qué? Porque después de Viena, después de Westfalia, ya la cuestión religiosa se ha encauzado y lo que se está planteando es una defensa de la cristiandad, casi recuperando un poco la idea medieval ya perdida, ¿no? Bien, en la fabricación solo puedo apuntar unas ideas porque no puedo profundizar en las imágenes, pero aquellas que considero más interesantes. A la hora de construir ese aparato propagandístico, el mayor artefacto persuasivo, como sabemos muy bien, es la fiesta pública, ¿no? La ocupación del espacio público por medio de grandes festejos, carros triunfales, máquinas efímeras, ceremonias, por supuesto música, teatralización. Estamos viendo esta conocida imagen que muestra la celebración en Venecia de la firma de la Santa Liga en mayo de 1571. Solo es la firma de una Santa Liga que en realidad ni el Dux de Venecia ni el rey de España pensaban que iba a llevar más que a una pequeña demostración de fuerza. Nadie esperaba una batalla y menos una victoria. ¿Y cómo se celebra? Porque todo esto es evidentemente una manipulación persuasiva, ¿no? que otorgue moral a los súbditos de la República en este caso. Si así se celebra antes de la victoria, imagínense luego, estamos viendo la entrada de Marco Antonio Colonna en Roma cuando vuelve vencedor de la batalla de Lepanto, un triunfo a lo clásico. Y además siguiendo el itinerario de los césares, de los grandes generales de la República Romana, con estandartes, con todo el desfile militar, etcétera, ¿no? Y no solo festejos celebrados, no olvidemos los festejos inventados, porque lo importante es la fiesta, evidentemente, en San Marcos para los venecianos, en Roma para los romanos, pero de cara a la persuasión, en toda Europa, lo que importa es fabricar artefactos narrativos, aunque sean fiestas no celebradas. Esto lo hizo muy bien Maximiliano I, recuerden su carro triunfal o el arco que diseñó Durero, ese gran grabado inmenso, el más grande que se ha realizado nunca, con más de 200 hojas unidas, que no es un arco, jamás se realizó, ni el triunfo de Maximiliano jamás se representó. Son artefactos persuasivos editados en el libro que nos hablan de celebraciones que no existieron. Bueno, pues con Lepanto pasa igual. Estamos viendo aquí el libro que publica Johannes Sambucus, un médico húngaro de la corte imperial, un gran emblemista, que realiza una apoteosis de don Juan de Austria, con muchas imágenes simbólicas, nada menos que aquí vemos el triunfo marino, ¿no? El águila, el león, el San Marcos, especie de Neptuno venciendo al turco, que narra todo un festejo que jamás sucedió, ¿no? Es una máquina pura invención. No voy a hablar que es muy importante hablar de esto, porque estos artefactos no solo son imágenes, son palabras. Y se ha hablado de los avisos y demás, pero las relaciones de sucesos, que también conoce Bernardo, los relatos de los acontecimientos históricos. En Viena es el origen de la prensa, nada menos. En Lepanto, bueno, inundan los puertos, las ciudades, porque todos están ávidos de noticias, antes de la batalla, pero luego también. Y bueno, y que implican autores de primera fila como Juan Rufo, recuerden la Austriada, o Alonso de Ercilla con la Araucana, la Guerra de Chile, que dedican 1000 versos a Lepanto. ¿Y por qué? Pues porque evidentemente Lepanto es un referente inexcusable, ¿no? Vamos a ver enseguida pinturas muy importantes vinculadas a Lepanto, pero no olvidemos los materiales multiplicados. Recordemos que vamos a ver enseguida los frescos de Vasari en Roma, pero ¿cuánta gente pudo ver estos frescos? Diplomáticos, algún invitado papal, pero poco más, los cardenales de Roma. Pero en cambio las imágenes representadas en medallas o en grabados, que es el gran instrumento artístico que permite difundir una iconografía, pues esas sí que llegan a todas partes, llegan a América. Eso es un tema fascinante que me ha traído desde mucho tiempo atrás. El éxito de Lepanto en América. Y ahora estoy investigando Viena, en tantas capillas, muchas veces difundidas por los dominicos, americanas. ¿Qué hace Lepanto? Un enemigo tan ajeno, una iconografía galeras que no saben ni lo que son, nunca llegaron los turcos. ¿Qué está haciendo Lepanto? Pero gracias a los grabados. O en Japón, como estoy viendo ahora, esta iconografía llegó cuando estamos viendo medallas papales o medallas de don Juan de Austria, donde se celebra de forma... Bueno, en el anverso siempre la efigie del personaje en cuestión, en el reverso imágenes más o menos narrativas o alegóricas de la batalla.
Bien, esta es la primera imagen, como decía, de Lepanto, este dibujo en papel donde vemos la batalla, además representada con mucha habilidad. Ahí, en 4 trazos, se narra la clave de la batalla, más allá de la información, ¿no? Las galeazas venecianas en primera fila y la escuadra de Álvaro de Baza en reserva, que va a permitir cerrar los huecos, ¿no? 2 claves de la victoria, sin duda, además de otras muchas. Al lado vemos la reproducción de este dibujo que todos usamos, que hizo un ingeniero militar a mediados del siglo XIX y que evita las roturas de la hoja original, ¿no? Bien, a partir de esta idea, de esta imagen, al fin y al cabo la batalla se explica muy bien. Hay batallas que todavía yo ahora, por más que las estudio, no lo he entendido, no entiendo Pavía, no entiendo qué pasa en ese bosque, ni la carrera de caballero francesa, nunca he comprendido visualmente esa batalla, pero en cambio Lepanto es muy fácil de entenderla y además es muy emocionante. Bueno, pues a partir de este esquema surgen multitud de grabados que van recorriendo toda Europa, pero hablo del año 71, finales 72, 73, porque todos quieren saber lo que ha pasado. Perspectivas aéreas, perspectivas frontales. Generalmente lo que vemos con estos grabados italianos, sobre todo, pero se realizan por toda Europa, son el orden de batalla previo al combate, las 2 escuadras formadas, y como son estampas de gran tamaño, permiten incluir a veces estandartes y también las leyendas donde vemos los nombres de los capitanes, por supuesto la heráldica, son documentos informativos de primer orden. Esta es una tipología, el orden de batalla, que es muy claro. Luego está la batalla, que funciona mejor, naturalmente, la pintura polícroma, en blanco y negro. Las estampas son buenas, son de gran tamaño y podemos disfrutarlas, pero hay veces, sobre todo en este soporte, que pueden resultar confusas. No hay nada tan confuso como una batalla de galeras. Cuando empieza no sabes exactamente qué está pasando, ¿no? Pero son muy potentes visualmente para trasladar la intensidad del combate. Y luego hay una solución mixta que también realizan distintos grabadores, la vemos también en la Galería de los Mapas del Vaticano en Roma, que es mostrar al mismo tiempo ambos episodios de esa batalla que duró 4 horas. El orden de batalla y el medio el combate. Simultáneamente, ambos momentos se repiten en las naves para recrear en una sola imagen tanto el orden de la batalla como luego el transcurso de la misma. Son 3 tipologías que funcionan muy bien y que resumen casi todas las posibilidades que ofrece visualmente Lepanto. Todas estas imágenes que vemos son o pretenden ser documentos veraces, hasta donde la información ha permitido reunirlos y la propaganda ha permitido frenar la exaltación. Pero muy pronto la batalla, evidentemente, es de tal magnitud que se va a recrear, digamos, ya con discursos simbólicos, como este de Marco Cartago, si no recuerdo mal, esta estampa muy densos y de fondo humanista. Por ejemplo, esta estampa que muestra el combate, vemos que se está realizando ya, está teniendo lugar la contienda bajo la presencia del dios del Olimpo. Júpiter se inclina por la Santa Liga para trasladar la victoria. Es una visión humanista del combate. Bien, más allá de todas estas imágenes, que son muchas, son una mínima selección que circulan, vamos a verlas realmente determinantes y que aportan novedades importantes. El propio Papa Pío V encargó muy pronto, apenas tuvo lugar la noticia de la batalla, un gran conjunto de pinturas para decorar la sala regia del Vaticano, nada menos, la sala más importante desde el punto de vista ceremonial y diplomático del Palacio Vaticano. Se lo encargó a Vasari, como sabemos, y Vasari hizo 3 frescos, aunque hoy en día se conserven 2. Hizo un tercer fresco que luego un papa posterior mandó destruir para sustituir por otra pintura, otra iconografía, excomunión, que en ese momento, del emperador, que en ese momento interesaba más. Pero se ha conservado, lo encontró un investigador anglosajón, se encontró el cartón del fresco desaparecido y que representa otra escena clave que no tuvo lugar. Esto es fantasía. El momento en el que el Papa entrega a don Juan el estandarte. Don Juan tenía el estandarte, pero se entregó realmente un cardenal que viajó, creo que a Messina, ¿no?, para entregárselo. Pero bueno, ahí vemos los frescos tal como fue concebido este programa por Vasari. Los 2 frescos principales son estos, el orden de la batalla y el combate, tal como hemos visto en los grabados, pero ya sacralizados, y eso es muy importante. En un extremo vemos el orden de batalla con esta alegoría de las 3 potencias unidas en un abrazo, a partir de modelos ya humanistas, luego el triunfo de la muerte sobre los enemigos de la Iglesia, los turcos ahí acechados por la parca, pero más importante es el grabado del combate, donde aparte de la belleza de esa victoria naval, estamos viendo una alegoría de la fe, vemos ángeles que están combatiendo unas galeras, y la parte de arriba, fíjense,
cómo los cielos se abren y Dios Padre, la Virgen, San Pedro, San Pablo, los ángeles toman partido y ahuyentan a los demonios que están en el extremo, los diablos, convirtiendo la batalla de Lepanto en un conflicto entre el bien y el mal, maniqueo, como era perceptivo en un espacio de la relevancia del Palacio Vaticano. Esta imagen de Vasari es muy potente, pero esta imagen de Vasari la veían los pocos afortunados. Su éxito estriba en que hay una estampa, la estampa de Cavalieri, que con algunas pequeñas variaciones va a difundirla y a permitir que tenga realmente un impacto notable en la cultura visual moderna. Vemos aquí lo que es la clave, el momento en el que se sacraliza la batalla, se le otorga un significado sobrenatural, ¿no? La aparición de Dios, la corte celestial, tomando partido en la batalla. Las batallas de galeras, como estamos viendo, realmente son, lo decía antes, muy confusas visualmente. Es muy importante encontrar la forma de dejar claro quién ha vencido. Y eso se hace gracias a las escenas de naufragios. En cualquier representación de Lepanto vemos en el mar esa batalla que duró 4 horas y dejó el mar bañado de sangre, como el libro de Despertaferro reconoce ahora de una forma muy potente y muy acertada en su título. Hay que mostrar los derelictos, los restos del naufragio, los turcos nadando, barquichuelas llevando sobrevivientes. Eso no es casual. Recordemos que Vasari es discípulo de Miguel Ángel, admira a Miguel Ángel y tiene modelos al lado. En la Capilla Sistina nada menos, o por supuesto en las estancias vaticanas. Y a Miguel Ángel pintó tanto en el Juicio Universal como en el diluvio, en la bóveda de la Sistina, estas escenas de una multitud que se ahoga, ¿no? Los turcos ahogándose en el mar, o de una forma más clara y en un entorno bélico, la batalla de Puente Milvio, pintada por Rafael, en la sala de Constantino, donde vemos también a Magencio y a sus soldados sufriendo el castigo de las aguas. Por lo tanto, aquí hay una construcción iconográfica muy potente en Roma que se va a proyectar rápidamente. En Venecia, por ejemplo, que es una de las grandes potencias y que cuenta con una escuela de pintura soberbia, como no cuentan ninguna otra instrumentos en Europa. Y ahí vemos algunas pinturas de Virones, de Vicentino, de pintores anónimos, que muestran el conflicto de las galeras. Podemos reconocerlas y disfrutamos viéndolas, reconociendo los estandartes de Malta, de los otomanos, de las potencias cristianas, pero la verdad es que el conflicto es difícil de determinar qué está pasando. Pero en las 3 pinturas, como vemos, los cielos se abren y de nuevo las visiones celestiales, con más o menos personajes, con menos intensidad. En la pintura que realiza Veronés para una cofradía del Rosario, que ocupa la mitad del lienzo, ahí a la sacralización es absoluta, vemos la participación de los cielos. En la corte española, esto ha sido estudiado por muchos colegas y lo han hecho muy bien. Sucedió un fenómeno curioso, ya lo explicó muy bien Rosmario Mucali, cuando narró el desconcierto de Felipe II, más allá de su habitual flema y propia de los Habsburgo, porque la situación era complicada. Recordemos que en este momento Felipe II no tiene un heredero y nacerá meses después, pero en este momento todavía no ha nacido el infante Fernando y don Juan de Austria es molesto, ha vencido en las Alpujarras, hay un partido en la corte que está planteando que podría ser un heredero del rey Prudente y ahora nada menos que don Juan se ha convertido en el héroe de Europa, ha ganado la gran batalla naval y aunque evidentemente rápidamente en Madrid, en Escorial, se convoca ante Demos y hay acciones de gracias y demás, la corte española tarda en asimilar el éxito de Lepanto, que no estaba previsto en absoluto. ¿Cuándo se asimila ese éxito? Cuando nace el heredero. En ese momento es cuando Felipe II hace suyo el triunfo, este cuadro de Tiziano, que ha sido minusvalorado por la crítica, pero que en su momento fue importantísimo en el imaginario de la Casa de Austria. Este cuadro, igual de la izquierda, fue modificado por Vicente Carducho en el siglo XVII para que tuviera las mismas dimensiones que el Carlos V de Mühlberg, porque son los 2 cuadros que en el imaginario habsbúrgico ocupan un lugar preferente siempre en los palacios reales de Alcázar, de Madrid, ¿no? Bueno, pues este cuadro, fijemos como don Juan ha sido absolutamente ninguneado, Felipe II vestido de armadura hace suya la victoria y al fondo vemos la batalla y en primer término este otomano, que se convierte también en una imagen muy potente, el turco cautivo, mientras se le ofrece el infante a los cielos, ¿no? La victoria de Lepanto ya forma parte del imaginario habsbúrgico, pero dejándolo margen a don Juan. Esta pintura con la del lado, que es compleja y
no tengo tiempo de explicar, pero forman parte de los cuadros que el embajador de Venecia envió a principios de los años 70, 3 años después de la batalla, a la corte de Madrid. Lo que hace más interesante el de la izquierda es que es el propio Felipe II el que le dice a Tiziano cómo tiene que pintarlo. Son, os lo he dicho, pinturas de Tiziano, que ya está en sus últimos años. La que destaco es una obra ya casi de taller, pero Tiziano la supervisa y el propio monarca le está diciendo, y es muy importante, le está diciendo cómo debe recrear esa victoria desde el punto de vista de las ideas visuales. El Greco, la famosa alegoría de la Santa Liga, tal como la interpretó, sobre esto hay un debate, Anthony Bloom hace ya muchos años, más de medio siglo, y que a mí me convence, ¿no?, esta visión del mundo post-lepantino. Recordemos que es el Greco, es un pintor cretense, un pintor que se traslada a Venecia para formarse como artista, pero huyendo del peligro otomano, que vive con angustia, como todo veneciano, o como todo súbdito de la República, esta amenaza terrible que viene por el mar, que conoce el éxito de Lepanto estando en Roma, que puede admirar seguramente allí las grandes o primeras composiciones que realizan Vasari y otros artistas, y que llega a Madrid y que intenta abrirse camino en la corte y crea esta alegoría que no sabemos muy bien cuál es el objetivo, se ha dicho, y quizás sea verdad que fuera para engalanar la tumba de don Juan de Austria en el Escorial, pero no lo sabemos, pero que es muy interesante desde el punto de vista conceptual porque es la recreación del mundo post-lepantino. Una monarquía, una fe, un príncipe, una espada, gobernando un mundo contrarreformista, la penitencia, la humanidad arrodillada a la boca de Leviatán, todos contemplando esa visión compleja, esa ruptura de los cielos, ese rompimiento de gloria y la aparición del nombre de Jesús. Recordemos la importancia de los jesuitas en la campaña de Lepanto, en la elección de don Juan como almirante y luego en la propagación del mito lepantino. Es importante ir destacando, conociendo también los espacios, los escenarios lepantinos y están en las principales cortes europeas. Fijémonos en Venecia, volvemos a Venecia un instante, y podemos ver cómo el Consejo de los 500 organizó, convocó rápidamente un proyecto artístico para decorar la sala de colegio del Palacio Ducal, mostrando a Sebastiano Bernier, el almirante, que luego fue Dux, el almirante que comandó un tiempo por lo menos, pero luego fue sustituido la escuadra veneciana, le vemos siendo recibido en la gloria tras la victoria. La batalla se ve apenas al fondo. El cuadro de Pietro Malombra, que está en el Museo del Prado, actualmente nos permite ver es como este cuadro presidía el Consejo veneciano en presencia del Dux. Es por tanto una pintura realmente notable. O luego, por supuesto, las pinturas de Tintoretto que encontramos en las principales salas del Palacio Ducal. Es decir, Lepanto se integra en los escenarios del poder dentro de la arquitectura, dando sentido político a algunas de estas salas. Génova, que conocemos también, el Palacio del Príncipe, el Palacio de los Doria en Génova, esa dinastía de condotieros marinos que primero se vieron a Francia, pero luego se pasaron al bando imperial, que son los almirantes de la monarquía hispánica. Giovanni Andrea Doria ha combatido en Lepanto. Su actitud ha sido, no ahora, sino ya en su momento, muy cuestionada porque no queda muy claro si fue muy hábil o muy torpe o casi un traidor. Recordemos que los condotieros no arriesgaban mucho sus galeras porque la guerra marítima es carísima y entonces hay que tener mucho cuidado en perder muchos barcos. El caso es que encarga a Luca Cambiaso y a Lazo Calvi, dos excelentes pintores italianos, una serie de tapices que luego serán tejidos en Bruselas, llegan a Génova unos años después, ya en los años 90, para decorar la sala principal, la sala áurea del Palacio de Génova. Ahí vemos tal como están hoy en día dispuestos, y aquí algo le ha pasado en el camino. Bueno, aquí vemos algunos de estos tapices, son seis grandes composiciones que narran de una forma, en episodios, el transcurrir de la campaña, desde la salida de Messina hasta el regreso de la flota, el orden de batalla, el avance por el Adriático, el combate, intentando exaltar la participación de Giovanni Andrea Doria en la gran empresa militar. Estos tapices están decorados con alegorías, con emblemas, con turcos cautivos, con programas iconográficos basados en fuentes complejas, Piero Valeriano nada menos, es decir, símbolos realmente complejos. Esta serie lepantina de Génova va a tener su proyección en el Escorial, porque en algún momento, y esto tampoco está muy claro, pero sí que sabemos que no fue un encargo real, Luca Cambiaso, que viene a pintar las bodas del Escorial
en la corte de Felipe II, se trae consigo estas pinturas, quizá un regalo de Giovanni Andrea Doria para Antonio Pérez, secretario de Estado, que en ese momento ejerce un papel muy importante en la corte de Madrid, y luego quizá confiscadas por el rey, porque a finales del siglo ya están en el Escorial y ahí están desde entonces. 6 pinturas que recrean tal cual los tapices, desprovistos de los marcos arquitectónicos y de los emblemas, pero incorporando de nuevo alegorías o personajes mitológicos que, como digo, van narrando secuencialmente la victoria. Bien, estamos viendo ahora ya pinturas que integran a los vencedores. Va a haber, y veremos alguna pintura donde hay toda una retratística de los almirantes, de los grandes personajes de la batalla, que va a dar lugar a una iconografía del poder muy interesante, pero realmente digamos, el reconocimiento público de la victoria se lo llevan cada uno de los estados, el Papa, el Rey de España y el Dux de Venecia. El Papa juega un papel muy importante porque, según una leyenda, él contempló la victoria ese domingo de octubre, estando en palacio con su tesorero, tuvo una visión, luego fue una de las razones de su beatificación y canonización, de que la victoria estaba teniendo lugar y que iba a resolverse con una gran victoria. Eso da lugar a toda una iconografía muy particular que... recordemos que este Papa procede de la Orden Dominica, está vinculado a la Inquisición, es decir, es un hombre austero, reformador, y va a ser él el que va a atribuir la victoria a Nuestra Señora de la Victoria, aunque luego su sucesor la atribuirá a la Virgen del Rosario, que en este momento estaban fundiéndose ambos cultos. Estas pinturas italianas muestran precisamente cómo se va incorporando la Virgen como el elemento determinante de este triunfo naval. En la pantalla vemos ahora al Papa Gregorio, que fue el que posteriormente otorgó la victoria a la Virgen del Rosario, y su sucesor, que fue el que lo convirtió en una fiesta universal del calendario litúrgico cristiano. Lo cierto es que muy pronto, y ya en el siglo de oro, todas las representaciones, digamos, barrocas que se extienden por todas las ciudades de la península, por Italia y por América, dan el protagonismo a la Virgen del Rosario, tal como lo vemos aquí. 2 pinturas de 2 conventos dominicos, una de Castellón, de mi ciudad de origen, y abajo, de pintores anónimos, y abajo, quizá del pintor Juan de Toledo, del convento dominico de Murcia, la batalla y la Virgen del Rosario. Todas esas teofanías superiores que veíamos, al final quedan reducidas a la imagen de la Virgen del Rosario, insisto, culto vinculado directamente a la victoria, y a veces integrando de nuevo la visión papal, como estas pinturas. Bueno, está en el Museo Naval de Madrid, la superior, pero procede del convento dominico de Málaga, de nuevo los dominicos, y abajo la del convento dominico de San Pablo de Sevilla, pintada por Lucas Valdés, y en ambas podemos ver, aparte de la victoria y la presencia de María, cómo el Papa se integra y participa de ese momento muy especial. Aparte de estas pinturas, digamos, integradas en los conventos dominicos, en las capillas del Rosario, surgen, y ya las que les muestro son ya posteriores a la batalla de Viena, surgen los oratorios lepantinos, espacios de culto puramente lepantinos que son promovidos por cofradías o a veces por particulares y que son muchos más de los que creemos, pero son ya finales del 17 y 18, es decir, ya aquí también aparece Viena, en el sentido de que la gran victoria de Viena y luego las campañas danubianas que van a durar 20-30 años estimulan revivifican la victoria de Lepanto y la guerra contra los otomanos. Este es la maravillosa sala de Lepanto del oratorio que hay en el convento granadino de Santo Domingo, un espacio sacro que crea un itinerario místico en 5 salas, decorado por el pintor Echevarría, espléndido, y que en la sala puramente lepantina nos muestra en un extremo de la sala la batalla, pintada al fresco, sensacional, y al otro lado, como un trampantojo, el Papa contemplando desde Roma la victoria, y en medio retratos de los almirantes, apenas los vemos arriba, pero es toda la sala un magnífico oratorio
lepantino. O, si nos vamos a América, por poner un ejemplo quizá más potente que he conocido, el de Atotonilco, en la Nueva España, al norte de la Ciudad de México, bastante al norte, en Michoacán, un santuario dieciochesco, donde un dominico interviene y construye un problema iconográfico. No sabemos quién es el pintor, pero donde hay unas bóvedas donde se nos muestran ya con elementos anacrónicos del siglo XVIII, en vez de galeras galeones, en vez de soldados con armaduras con sombrero de 3 picos, pero se nos muestra tanto la batalla, aunque aquí la vemos solo una visión general, pero son pinturas muy detalladas, y por supuesto la visión de la Virgen del Rosario ante el Colegio Cardenalicio, o las fiestas que tienen lugar tras la victoria de Lepanto, o quizá el oratorio más conocido de todo, y vamos saltando por la geografía lepantina, en Palermo, estos magníficos estucados del oratorio de Santa Chita en Palermo, que fueron obra de Giacomo Serpota ya a principios del siglo XVIII. Brevemente, no me quiero extender mucho más, voy acabando. Retratística lepantina, ya hemos visto al Papa, a los pontífices. Esta pintura de Felipe II siempre se pone como ejemplo y realmente es muy interesante. Este lienzo que pintó en 1559 Sofonisba Anguissola, la pintora italiana que vino a servir a Isabel de Valois, la reina segunda esposa de Felipe II, y que realiza un retrato que luego, en 1573, va a retocar para hacerlo parejo con su nueva esposa, con Ana de Austria. Y es entonces cuando introduce el rosario, esas cuentas, ese objeto de cuentas en la mano de Felipe II. Evidentemente, antes ha tenido lugar Lepanto, y es otro elemento que nos muestra la integración de Lepanto en el imaginario habsbúrgico. Pero ojo, que si nos fijamos en estos retratos de pintores flamencos de principios del XVI, de Margarita de Austria, por ejemplo, vemos como ya nada menos que ese personaje tan relevante del panteón habsbúrgico tiene el libro de cuentas en la mano. Es decir, este es un culto habsbúrgico antes de Lepanto, que luego es oficializado de esta forma este lienzo de Sofonisba Anguissola. Hay retratos de los almirantes, de Marco Antonio Colonna, de Sebastiano Bernier, de Juan de Austria, evidentemente, retratos, digo, poslepantinos. Este es el más conocido de todos, hay varias copias, una en Ambras, otra en la Pinacoteca de Viena, y bueno, vemos cómo cada uno de esos personajes se va a construir en torno a él su propio mito como príncipe militar, como héroe militar, y me gusta vincularlo con este emblema de Alciato, de gente Gerión, de estos 3 hermanos que estaban tan unidos que compartían brazos y cuerpo y tenían brazos y piernas distintos, ¿no? Es como una imagen simbólica de esta alianza entre los 3 príncipes. Sebastiano Bernier fue el que más éxito tuvo porque, claro, contaba con nada menos que con Tintoretto a su servicio. Luego fue Dux, promovió su propia candidatura a la máxima cargo máximo de la República de Venecia, y vemos estos magníficos retratos de Tintoretto que siempre nos muestran con armadura integrando la victoria. El grabado más conocido en cuanto a la retratística lepantina es este de Marelli, que nos muestra a todos. Aquí está el Papa, está el Rey de España, está el Duque, están los almirantes, sus santos protectores, la batalla al fondo y la visión celestial en el cielo. Este es muy temprano de 1572, de Andrea Marelli, y va a establecer un modelo que van a copiar otros muchos después. Fíjense cómo va a llegar a todas partes, ¿no? Estas son pinturas novohispanas. Volvemos a América, a México, son conocidas, de Andrés de la Concha y Simón Pereis, pintores de la Escuela Novohispana, que en distintos oratorios vinculados a la Virgen del Rosario nos muestran esa composición. Seguramente arranca de un grabado que van mostrando distintas versiones donde la Virgen del Rosario ocupa todo el espacio. La batalla ya no se recrea, pero la conjunción de la Virgen del Rosario con los príncipes de los estados que han participado, pues evoca evidentemente el imaginario lepantino. Y voy a concluir con esta imagen, porque a mí personalmente siempre me ha impresionado mucho, y porque además la tenemos muy cerca, está aquí al lado, unos pocos metros, en el Museo Naval, el repostero de la Casa Ducal de Fernando Núñez. Así aparece catalogada, es lo que es, un estandarte de esta casa nobiliaria, hacia 1690, en época de Carlos II. Y está atribuido al pintor Francisco Meneses, que era discípulo del Gran Murillo.
Yo la primera vez que vi esta imagen, hace muchísimos años, cuando vine al Museo Naval, me quedé impactadísimo por su tamaño y su belleza. Pero aún más cuando leí la cartela, cuando luego busqué bibliografía y me enteré realmente de lo que era. Lo que estamos viendo aquí, así figura en ficha catalográfica, y en los estudios que se han realizado, es una loneta que está revestida de seda, de damasco roja, pintada al óleo por este discípulo, como decía, de Murillo, y que representa en gran formato un estandarte de una galera del siglo XVII. Pero lo que la hace especialmente simbólica y te impacta cuando lo lees es que realmente es un relicario de Lepanto, una reliquia de Lepanto, porque esta loneta decorada con seda y pintada está pegada sobre una vela de una galera turca de Lepanto. Estamos viendo una vela que ha sido convertida en un talismán, en una reliquia de esa gran victoria. Fue traída la vela como trofeo por Alonso Gutiérrez de los Ríos, otro de los combatientes de Lepanto, y su descendiente Francisco González, que era conde de Fernán Núñez, capitán general de la Armada del Mar Océano, también implicado en las luchas marinas, mandó coserla y pintarla. La vemos aquí y, como vemos, es un resumen espléndido de lo que es la construcción, digamos, simbólica de la monarquía hispánica. Abajo el escudo heráldico de Carlos II, perfectamente detallado. Luego a ambos lados los escudos ducales del mecenas que ha financiado la obra, y arriba, pintado por este discípulo de Murillo, a un lado la Inmaculada, con elementos además sevillanos, al otro lado recuperado el mito de Santiago, matamoros, que ahora mata turcos y africanos y berberiscos, y en medio el Cristo, el Salvador, es decir, los tres pilares de la cultura religiosa de esa España contrarreformista y barroca. Este repostero estuvo hasta principios del siglo XX en el Palacio Ducal de la Villa de Fernán Núñez, en Córdoba. Aquí tiene esta familia su palacio, y se exponía colgado en la fachada, coincidiendo con la fiesta del Corpus y de Semana Santa. Pero en el año 1629 este repostero vino a Madrid, fue a Sevilla para formar parte de la Exposición Universal que tuvo lugar, la Exposición Iberoamericana, y luego ya no volvió a Córdoba, se vino a Madrid y forma parte de la colección del Museo Naval. Lo que estamos viendo arriba es una copia que actualmente se sigue colgando en Córdoba, en esta villa, con motivo de estos festejos litúrgicos. Bueno, pues este repostero, espléndido, como decía, yo lo vinculo claramente, lo vinculo conceptualmente, ¿no? Porque hay una relación, aunque probablemente la hay, con este emblema y con esto acabo, de Saavedra Fajardo. Recordemos, Diego Saavedra Fajardo es el autor de emblemas políticos más importantes de la cultura literaria simbólica emblemática española. Además, un personaje relevante, participó en la Paz de Westfalia, un diplomático brillante que nos ha dejado un corpus teórico muy importante y un corpus simbólico en estos 100 emblemas que él construyó con los discursos narrativos. Uno de los emblemas, este que vemos aquí, inoc signo, con el signo de la cruz. Este Cristo que estamos viendo en el repostero no es solo un objeto de culto, es el símbolo de la victoria de Lepanto, porque el estandarte, en esa ceremonia que no tuvo lugar, pero que sí que llegó a don Juan de Austria, el estandarte que el Papa entrega a don Juan de Austria es precisamente un estandarte con el Cristo bordado, con el signo de la cruz, que evoca efectivamente ese signo que ha ayudado a la cristiandad en sus victorias, a partir del famoso episodio de la batalla de Puente Milvio, cuando Constantino, tras una visión celestial, otorga a sus legiones este símbolo que le va a permitir ganar la batalla a Magencio, que antes atisbábamos en Roma. Pues bien, Saavedra Fajardo, en este emblema, en el emblema 26, noc signo, se refiere a todo esto. Habla de la batalla de Puente Milvio en el año 312 y recuerda a los grandes capitanes españoles, Fernando de Castilla, Carlos V, Gonzalo Fernández de Córdoba y, por supuesto, don Juan de Austria. Y pone como ejemplo de las armas cristianas, de la superioridad de las armas españolas, las victorias de Navas de Tolosa, Clavijos y Mancas, y la más importante de todas, lo dice Saavedra Fajardo, Lepanto. Y la frase final de Lepanto, perdón, la frase final de Saavedra en este discurso es, la conclusión final es: lleven pues los príncipes siempre empuñado el estoque de la cruz y tengan embrazado el escudo de la religión. Según cuenta el propio Saavedra, ya se cuentan distintos cronistas, don Juan, tras la victoria,
mandó bordar el signo de la cruz en sus nuevas banderas con las que viajó luego a Flandes, con el lema: con estas armas vencí a los turcos, con ellas espero vencer a los herejes. La victoria le dio a don Juan la enseña definitiva que, como Constantino, muchos siglos antes le había prometido la victoria. En fin, con esto lo que quiero decir es que Lepanto, más allá de una gran victoria militar, es un producto cultural, visual, que la monarquía hispánica, con intereses muy concretos, y la Iglesia de Roma pone en marcha, porque en sí mismo es un objeto, cualquier representación lepantina, catártico, que anuncia nuevas victorias y que a partir de Viena, evidentemente, cobraría nueva fuerza. Concluyo con dos referencias a ambos papas. Pío V fue beatificado el 1 de mayo de 1672, poco antes de la batalla de Viena, y canonizado ya en el siglo XVIII. Pero Inocencio XI, el papa que promovió la Santa Liga de Viena, fue canonizado en el siglo XX, muy tarde porque durante mucho tiempo Francia no quería saber nada de este papa, pero fue canonizado el 7 de octubre de 1956, eligiendo como fecha de canonización el día de la victoria de Lepanto. Es decir, hay un nexo muy claro entre ambos proyectos políticos y ambas construcciones culturales. Gracias y espero que les haya interesado. Gracias.